de un texto clásico, este texto que, bueno, estamos ahora revisando, que ustedes generosamente han podido revisar y que forma parte realmente ya de nuestra penúltima sesión de trabajo. Y bueno, este texto al que estoy haciendo referencia es justamente cómo plantear y resolver problemas matemáticos, un texto clásico de 1945 en su primera edición. Escribió George Polya y que ciertamente la versión, digamos, casi original en el sentido en que es una traducción al español, finalmente no es la versión original que tendría que ser, de hecho, en inglés, pero podríamos decir que al menos tratan de conservar algunas de las ideas de este primer autor. Sabemos que hay muchos otros textos de resolución de problemas de otros autores y de hecho adaptaciones para diferentes niveles educativos de este mismo autor, pero quisimos tener la oportunidad de leer al autor original, digamos, al creador de esta propuesta sobre la enseñanza y, ¿por qué no?, también sobre el propio aprendizaje de las matemáticas. Así que me da mucho gusto saludarlo, profesor Alejandro, y bueno, si usted está de acuerdo, podemos comenzar escuchándolo en su presentación. Bueno, va a estar un poco incompleta porque de hecho me tocó lo que es la segunda parte, pero claro que sí, claro que sí. Vamos a procurar, después de su presentación, dialogar un poquito de esta primera parte del texto. Pues bueno, de antemano, muchas gracias por estar. Gracias. ¿Sí se ve la presentación? Bueno. ¿Sí se alcanza a ver la presentación? Para hacer mi audio estaba apagado. Ya aparece, profesor. Adelante. ¿Cómo resolver un problema? De la segunda parte, llamado un diálogo. Bueno, según Polya, hay varios pasos para poder comprender un problema. Uno de ellos es familiarizarse con el problema. En este, pues, tenemos que poder visualizar bien qué encontramos en el enunciado del problema, procurar comprender todos los detalles. En estos pasos se repiten algunas series de preguntas que a continuación voy a poner, como esta. La primera, ¿por dónde debo empezar? ¿Qué es lo que debo hacer? Preguntarme qué gano haciendo la idea que en ese momento tengo en la mente. Esas tres preguntas se tienen que repetir en cada uno de estos pasos. El siguiente paso es trabajar para una mejor comprensión. Al igual que en el paso anterior, debo realizarme esas tres preguntas y yo mismo contestármelas. Y siempre partiendo del enunciado, intentando identificar las partes principales, una especie de desmenuzarlas, que a tratar de analizar qué es la incógnita o qué son los datos que presentan los problemas. Ya que tengo los otros dos pasos anteriores, el tercer paso sería en busca de una idea útil. Igual, por dónde debo empezar, qué debo hacer, qué gano haciendo la idea que tengo en mente. Y aquí pues nos dice que consideremos las partes principales del problema, que veamos que todo está muy claro y que intentemos abordar el problema desde diferentes tipos de vista.
Y a veces, aunque creamos que ya tenemos lo que es la respuesta, pues tratar de ver si hay algún detalle que por ahí se nos está escapando, alguna idea útil, algo que no hayamos tomado en consideración. Ya que tenemos bien claros los 3 pasos anteriores, entonces ahora sí vamos a lo que es la ejecución del plan. Al igual, por dónde debo empezar, qué debo hacer, qué gano haciendo esto. Y pues Pole nos sugiere que empecemos por la idea que nos convence más. Dice él, la idea que nos haga más felices. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que es la que nos va a llevar a buen término la solución de nuestro problema. Y para ello también debemos de tener plena comprensión de todo lo que tiene el problema, sobre todo si lo que estamos realizando son operaciones algebraicas o geométricas. Aquí mismo debemos de tratar de pues practicar un razonamiento totalmente formal, ir discerniendo aquella información que nos sirve de la que no nos sirve. Solamente si vamos a poder separar lo que es complejo para buscar un mejor análisis. Y finalmente tener una presentación de la solución, y si hay algo que corregir, pues hacerlo. Ya que tengo o que creo tener la respuesta correcta, no está de más el último paso que él llama visión retrospectiva, que no sería más que la revisión o la comprobación de esas hipótesis que ya creemos que solucionan nuestro problema, nuestra problemática, y considerar los detalles que tienen las soluciones y tratar de hacerlos tan sencillos, quizás tan sencillos que cualquier persona, al verlos, rápidamente pueda identificar la respuesta que nosotros hemos dado y que la pueda pues comprender. Y al mismo tiempo pues podemos pensar si a lo mejor hay una solución mejor o a lo mejor puede ser una solución más rápida. Y para esto pues se supone que al hacerlo repetitivamente nos va a formar el hábito de replantearnos los problemas, encontrar nuevas soluciones. Ahí él nos explicaba que incluso a veces es bueno intentar recordar si ya hemos tenido problemas similares, y pues partir de esas ideas. Y a continuación aquí tengo un ejemplo clásico donde se ven varias de esas cuestiones ya de manera práctica, que pues lo saqué de lo que es la metodología Singapur. Por ejemplo, aquí tenemos 2 jugos y un paquete de galletas valen 18 pesos. 2 jugos y 3 paquetes de galleta valen 24.40. ¿Cuál es el costo de un paquete de galletas? Entonces, una de las estrategias que nos maneja Apolia es intentar recordar si ya hemos contestado problemas similares. Si es así, pues, y los tenemos a la mano, pues ver qué tan similar son, recordar cómo fue que lo resolvimos. Y si no es así, pues hay que buscar otras estrategias. Por ejemplo, se maneja mucho en la metodología el ir leyendo línea por línea hasta donde encontramos un punto, intentar analizarlo junto con los alumnos para que sea un poco más detallado. Otra de las estrategias es ir leyendo nuevamente, pero sin mencionar los números o las cantidades que aparecen en el problema, para que así darnos una idea qué es exactamente lo que nos estamos buscando. Y pues otra de las estrategias también es que cuando vamos leyendo, junto con los alumnos, nos preguntemos qué es lo que vamos a buscar, de quién estamos hablando, de qué se trata el problema, qué queremos encontrar, en sí, todo aquello que nos facilite la resolución del problema. En el ejemplo que tengo yo aquí,
pues está resuelto mediante la metodología Singapur. Este ejemplo lo traigo porque de aquí partiría para un segundo ejemplo que presentaré a continuación. Por ejemplo, aquí nos dice que 2 cubos y un paquete de galletas están representados aquí por estos cubos, policubos, donde yo aquí tengo 2 cubos y un paquete de galletas. Yo sé que este fragmento vale 18 pesos. Entonces, utilizando el material concreto, me permite visualizar lo que es la posible solución. En la segunda parte de mi problema dice 2 jugos, y aquí los tengo abajo también, y 3 paquetes de galletas valen 24.40. Entonces, a través del análisis, puedo observar que esta parte que está aquí arriba también está reflejada en esta parte inferior. Y a partir yo puedo deducir que esta parte que arriba representa 18 pesos, pues abajo también son 18 pesos. Y a partir de aquí ya se empieza a desencadenar lo que es la solución. Pues me quedaría el excedente de los 24.40 para el valor de estos 2 cubos amarillos que están del lado derecho. Entonces, sabiendo que el excedente son 6.40, ya casi los alumnos por lógica mentalmente hacen la división y saben que si esto vale 6.40, quiere decir que se va a repartir en 2 partes y cada uno de los cubitos que representan a las galletas vale 3 pesos con 20 centavos. Entonces, finalmente ya encontramos lo que es nuestra estrategia. Un paquete de galletas cuesta 3 pesos con 20 centavos. Ya vi aquí mi solución. La retrospectiva, pues consistiría en ir viendo de qué forma lo hice, si a lo mejor hay alguna forma más efectiva de hacerlo. Los que son a lo mejor muy matemáticos o que aprendieron más con el manejo de las ecuaciones, entonces quizás ellos digan, a mí se me hace más fácil hacer x más y 2x más y es igual a 18, o 2x más 3y es igual a 24 o 40, y a partir de ahí ir generando la respuesta. Pero cualquiera de las dos es válida. Aquí la cuestión es que podamos encontrar lo que es la resolución de este problema. Y pues yo traía como ejemplo para que las compañeras pudieran resolver el siguiente, que es este otro, que la lógica de solución es similar a la anterior, para que pues demostrar lo que a veces es tan importante el previamente haber abordado un problema similar, o a lo mejor no tan similar, pero que sí con características parecidas, porque eso me va a facilitar encontrar la solución de problemas que se asemejen. Y pues esta sería la parte que estoy exponiendo de la segunda parte de Polia. Claro que sí. De hecho, me parece este problema muy interesante. Pedro propuso un poco de azúcar rubia en un plato. El total del peso del azúcar y del plato es de 110 gramos. Laura propuso el triple de azúcar que Pedro en un plato. Igual, siendo el peso total del azúcar en el plato 290 grados. Encontrar el peso del azúcar que puso Laura y la masa del plato. Es un ejercicio muy interesante, siguiendo justamente la lógica del problema anterior. Muchísimas gracias, profesor Alejandro. Bueno, si usted me permite, entonces voy ahora a presentar. A modo de motivar solamente algunas ideas que tienen que ver con la resolución de problemas, pero adaptadas en cierta medida un poco a lo que nos propone justamente, a lo que nos propone George Fox. No sé si ya se ve por allá. Sí, ya empieza. Sí. Ya se puede ver. Ya está. Okay. Entonces, voy a irme un poco a los primeros años de la educación primaria e inclusive a la propia educación preescolar. Y voy a permitirme
presentar algunas ideas que aparecen ordinariamente o habitualmente en un texto muy conocido que escribió la doctora Irma Fuenlabrada y que incluye en ello algunas de las ideas que Poncha propone en su texto sobre cómo plantea y resolver problemas matemáticos. Y tiene que ver un poco en promover el uso del desarrollo del pensamiento matemático en los niños de educación preescolar o los primeros años de primaria, adaptándolos en primera instancia a problemas que puedan estar en su contexto, a problemas que puedan estar a su alcance, pero también siguiendo una idea muy simultánea, que de hecho creo que en gran medida también presenta tanto el método Singapur como la propuesta, particularmente en este problema que usted generosamente nos compartió, y que tiene que ver la idea de motivar el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por descubrimiento. Por ejemplo, en esta actividad que me parece muy bonita, donde los alumnos utilizan las piezas del Tangram y donde se les pregunta justamente cómo identificar, que vayan identificando justamente cuál es la pieza del Tangram que se debe de colocar sobre los modelos que están indicados en imagen. Es decir, van a ayudar a construir las casitas de pueblo y van a ir poniendo ahí las diferentes piezas del Tangram. Las diferentes piezas del Tangram para ir completando, para ir reconstruyendo justamente las casitas. Entonces, este es un ejemplo de cómo el niño, finalmente, en este caso, sin utilizar propiamente una propiedad aritmética, digamos que esto forma parte un poco más del estudio del espacio y de la forma, pero finalmente está implícita ahí la resolución de problemas. Otro ejercicio muy bonito que puedan hacer los niños es, por ejemplo, construyendo los muebles del cuarto niño. Y claro, esto también nuevamente representa un reto interesante, porque el niño debe de darse cuenta cuál es la pieza del Tangram que de manera exacta queda en cada una de los espacios en blanco. Esto es lo que comúnmente llamamos una reconstrucción de modelos siguiendo normas. Ahora, con una idea también semejante a la resolución de problemas, pero en un contexto diferente. Por ejemplo, tenemos este otro ejercicio que Irma plantea en su texto. ¿Cómo salir de la granja? Y entonces ahí tenemos una entrada con 3 salidas: la salida al pozo, la salida a un árbol, la salida en un camión. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son las rutas? Que desde la entrada debemos de tomar para poder salir de la granja? Es un ejercicio sumamente interesante porque además contamos con diferentes trayectorias, contamos con diferentes soluciones y el análisis de por qué caminos pasar es justamente esta parte esencial que tiene que ver con la resolución de problemas. Primeramente, entender en qué consiste el problema, elegir un plan, ejecutar ese plan y darnos cuenta que así, si nosotros llegamos al árbol, si nosotros llegamos al camión, si nosotros llegamos al pozo, pues hay además otras alternativas de solución. Y claro, ya de manera un poco, como podemos observar, ya un poco más formal, aparece la ayuda al ratón para que pueda llegar al queso. Observemos que a diferencia del ejercicio anterior, este tiene menos ayuda visual. Y de hecho, el hecho de que haya cortes, paredes con el mismo color, ayuda a que en cierta medida sea un ejercicio un poco más complejo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el niño? Nuevamente, plantearse, comprender el problema, tener claridad dónde se está, a dónde se quiere llegar y después, ya cuando está planteando el plan, darse cuenta cuáles son las distintas trayectorias, ir analizando y conociendo pues, el espacio por el que puede pasar el ratoncito para finalmente llegar al queso. Ahora, esto que estamos hablando lo podemos generalizar ya en un caso para un estudiante un poco mayor y podríamos decir, bueno, vamos a tratar de hacer una descripción de un recorrido siguiendo un dibujo. Entonces,
Si Joana está en su casa, la pregunta es, ¿por dónde pasa Joana para poder llegar a la escuela? Y nuevamente aquí hay un planteamiento muy interesante, porque hay algunas trayectorias distintas, hay varios caminos que puede seguir Joana para poder llegar a ese punto. Inclusive uno podría cuestionarse cuál es, por ejemplo, el camino más óptimo para poder llegar. El camino que inclusive pueda recorrer, de ser posible, menos distancia. Entonces, la resolución de problemas la podemos interpretar de una manera muy adecuada, utilizando valores aritméticos, algebraicos, utilizando finalmente también, como en este caso, el uso de diagramas, el uso de dibujos. Y el principal estímulo que encontramos acá, justamente lo que principalmente se estimula, es ese desarrollo de habilidades matemáticas. Tenemos, por ejemplo, una entrada en este problema de encontrar cuál es el camino más corto para poder llegar a la salida. Y además podemos medir esa distancia ya con cuadritos. Entonces, este problema incrementa la dificultad porque hay que contar los cuadritos para saber la distancia, hay que encontrar cuál es la trayectoria que finalmente nos llega a la salida de varias posibles trayectorias. Entonces, es un ejercicio bastante interesante. Entonces, creo que la idea de Polya, finalmente, la idea de Polya es una idea que hoy en día se ve, hoy en día sigue estando presente en la enseñanza de las matemáticas. Es una idea que nació hace casi 70 años, pero sigue siendo una idea contemporánea, sigue siendo una idea bastante útil para la enseñanza y para el aprendizaje de las matemáticas. Nuestro plan de estudio pasado en nuestro país, este plan de estudio basado en los aprendizajes claves, asumía la idea de que la enseñanza de las matemáticas y el aprendizaje de las matemáticas tendría que llevarse a través de la resolución de problemas. Hoy en día, la nueva escuela mexicana, en la propuesta más reciente que tenemos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, están basadas en una metodología que llamamos STEM o STEAM, ¿sí? Que incluye esencialmente que una parte primordial de estas nuevas metodologías que van a estar llegando a todas las escuelas es que el nacimiento de STEM es justamente también la resolución de problemas. Solamente que mediante una perspectiva mucho más enriquecida, tanto que STEM incluye inclusive aspectos que tienen que ver con el arte. Entonces, esta perspectiva de la resolución de problemas, esta perspectiva del propio método de Singapur, esta perspectiva de STEM, de STEAM, son perspectivas muy vigentes y de hecho son las perspectivas hacia donde está caminando justamente la propuesta de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, pues bueno, habrá mucho más que hacer. Yo quisiera proponer que entonces en nuestra siguiente sesión, no sé si usted conozca ya esta metodología, STEAM, si la ha trabajado antes, profesor Alejandro. La conozco un poco, incluso en la metodología de Singapur ya empiezan a meter lo que es eso. ¿Y usted ha trabajado ya el método Singapur? Por lo que sí, el método Singapur sí ya llevo un poco más de 3 años manejando. Muy bien, perfecto. Entonces, yo estuve participando este verano justamente en el proceso de revisión de los materiales, de los nuevos libros de texto. Particularmente tuve el honor de participar en la revisión de los materiales de segundo grado. Esta revisión ya ha concluido, pero tenemos un poco de información sobre la nueva propuesta educativa. Entonces, me gustaría, si usted está de acuerdo, nuestra siguiente sesión, creo que será una sesión ya de cierre de diplomado, nos va a dar tiempo, si usted está de acuerdo, para 2 cosas. Por una parte, podemos platicar de STEM, dar estos aspectos que la Secretaría de Educación Pública está considerando
en la nueva propuesta de la nueva escuela mexicana, que anticipo que no es tan nueva propuesta, pero finalmente, digamos, es la propuesta que estará vigente al menos este gobierno y posiblemente el gobierno entrante, posiblemente, por una parte. Pero por otra parte, nos da tiempo de revisar ese último capítulo que aparece en la plataforma y que es justamente una reflexión que hace el doctor Raimundo Morado Estrada sobre la enseñanza, sobre la educación, particularmente sobre la educación científica y poniendo un énfasis en la educación en matemáticas. Este último capítulo que habla un poco sobre la importancia que tiene de ese proceso de racionalidad o de desarrollo del pensamiento racional en la educación y que además es un elemento suficiente para justificar la presencia de la matemática, de las matemáticas en plural y de los diferentes campos de la ciencia. Entonces, si usted está de acuerdo, podemos concluir con esto el día de hoy, dejando solamente pendiente, ya usted no tendría que preparar material, solamente le pediría que pudiera revisar este último capítulo que aparece en la plataforma para poder hacer un diálogo entre ambos, esperando también que nuestras demás compañeras puedan integrarse a esta última sesión. Dejaríamos esa lectura y además de las reflexiones de esta lectura, estaremos también dialogando un poco sobre esta metodología. Claro que sí. Bueno, pues ha sido un gran placer saludarlo. Nos han faltado nuestras colegas para que pudiera estar la sesión un poco más extensa, pero bueno, yo he tenido la oportunidad de disfrutar su presentación y le agradezco de antemano mucho. Muchas gracias. Pues que tenga una muy bonita tarde y un gusto saludarlo, profesor Alejandro. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.